¿Puede una nación reescribir su destino usando solamente el poder de sus propias historias en la pantalla? En Burkina Faso, la revolución no avanza con armas ni discursos políticos, sino con cámaras y guiones. Cineastas valientes han decidido desafiar siglos de relatos impuestos y tomar el control de la narrativa nacional. Bajo la guía del presidente Ibrahim Traoré, la soberanía cultural se ha vuelto el núcleo del proyecto estatal. El país apuesta a que el cine puede transformar la sociedad más allá de lo que lograría cualquier ejército. Aquí, filmar no es solo crear arte, es un acto de resistencia, dignidad y reconstrucción de la identidad perdida. Mientras los titulares internacionales solo hablan de golpes militares y tensiones geopolíticas, en Burkina Faso se libra una batalla silenciosa mucho más profunda. El poder real ahora se disputa detrás de las cámaras, donde contar historias propias significa desafiar el destino y reclamar el futuro. Si subestimamos la fuerza de la narrativa, corremos el riesgo de perder nuestra voz y dejar que otros decidan quiénes somos. Porque hoy, en el siglo XXI, quien domina la historia se adueña del mañana. Y Burkina Faso se ha propuesto no ceder ese poder jamás. Pero, ¿cómo se vive esta revolución en el día a día de un país marcado por los desafíos? La respuesta empieza en las calles polvorientas de Ouagadougou. Para entender la magnitud de esta transformación, debemos retroceder y preguntarnos: durante demasiado tiempo, ¿quién tuvo el poder de contar la historia de África? ¿Y qué precio pagó el continente por ceder esa voz? Un ejemplo claro se da al observar la cobertura mediática de crisis como la hambruna del Sahel en los años 70. Las imágenes eran seleccionadas, muchas veces, por periodistas extranjeros que buscaban conmover a la audiencia occidental, mostrando solo la miseria y el dolor. Así, África quedó atada a una identidad de sufrimiento, mientras sus historias de resiliencia y creatividad eran ignoradas deliberadamente. Occidente, durante más de medio siglo, pintó a África con pinceles de miseria, caos y dependencia. Burkina Faso, como tantos países, fue reducida a un retrato de crisis sin fin, condenada a la sombra de los estereotipos. Basta recordar cómo, en los años 90, incluso los libros de texto de historia mundial mencionaban a Burkina Faso solo en el contexto de ayuda humanitaria, nunca como cuna de arte, ciencia o innovación. Estas imágenes nunca fueron inocentes. Modelaron la mirada global hacia Burkina Faso y, aún peor, distorsionaron la forma en que los burkineses se veían a sí mismos. Soñar con ser protagonistas parecía imposible, mientras la identidad nacional se fragmentaba en el reflejo de otros. La psicología colectiva se vio afectada. Si la pantalla solo muestra derrota, ¿cómo esperar que un niño aspire a ser director, inventor o líder? El cine, lejos de mostrar la verdad local, sirvió demasiado tiempo como escenario de narrativas ajenas. Películas hechas por forasteros reforzaron la imagen de fragilidad y sumisión. Así, la historia contada desde afuera se convirtió en una jaula invisible, robando autoestima y anulando la capacidad de imaginar un futuro propio. Un ejemplo concreto es la película Burkina, producida en Francia en el año 2013, que representó a la población local como pasiva, sin agencia frente a sus problemas, perpetuando la idea del buen salvaje, necesitado de rescate externo. Aceptar esas visiones externas no es solo un error, es un peligro existencial. Es perpetuar el olvido, la dependencia y el desarraigo cultural. Cada historia extranjera que nos define es una ocasión perdida para forjar orgullo, memoria y soberanía. En la India colonial, por ejemplo, el cine británico mostraba a los indios como súbditos leales o rebeldes peligrosos, nunca como ciudadanos completos. Cuando la India logró su independencia y comenzó a producir su propio cine, como los filmes de Satyajit Ray, el país redescubrió su dignidad y su humanidad en la pantalla. Pero, ¿y si todo cambiara? ¿Qué ocurre cuando un país decide romper el espejo impuesto y apropiarse de su narrativa? Aquí es donde Burkina Faso se convierte en referencia continental y global. Burkina Faso está al borde de una revolución silenciosa. La recuperación de la voz propia puede transformar no solo el cine,
sino el destino de toda una nación. No se trata de un fenómeno aislado. La recuperación del relato propio ha sido clave en otros movimientos históricos. En América Latina, durante la dictadura argentina, cineastas como Fernando Solanas y Octavio Getino usaron el cine para denunciar la represión y soñar con una sociedad más justa. Su Tercer Cine propuso que filmar era un acto de resistencia política y cultural. Burkina Faso decidió que la cultura no es un lujo, es una prioridad nacional. En este pequeño país africano, la independencia real empieza cuando su gente cuenta su propia historia, con su propia voz y en sus propios términos. Esta decisión recuerda al renacimiento cultural cubano tras la Revolución de 1959, cuando la isla apostó por un cine nacional que mostrara la vida cotidiana, los dilemas y las esperanzas de su pueblo. El año 2024 fue un punto de inflexión. Con la aprobación de la Ley 41, la relación de Burkina Faso con el cine y la narrativa audiovisual cambió para siempre. Antes, la cultura era un accesorio, relegada a los márgenes del desarrollo. Ahora, es el motor central de una estrategia nacional para proteger la identidad y el futuro colectivo. La Ley 41 no se limita a señalar el camino. Ordena la industria, crea estructuras sólidas y define responsabilidades tanto para el Estado como para los profesionales independientes. Por primera vez, dirigir, producir, editar, animar o sonorizar se reconocen como profesiones reguladas y valoradas oficialmente en todo el territorio. Cada trabajador audiovisual tiene derechos laborales, acceso a seguridad social y reconocimiento profesional, algo que hasta hace poco era inimaginable. El audiovisual y la animación obtienen así un marco legal robusto. Se establecen sistemas de licencias, códigos deontológicos y cartas profesionales. Estas garantías no solo protegen la libertad de creación, sino que aseguran la sostenibilidad y la responsabilidad de quienes trabajan en el sector. Es un mensaje claro. La cultura merece las mismas protecciones que cualquier otra actividad estratégica. Por ejemplo, si una productora desea estrenar una película, debe cumplir con estándares éticos y de calidad, lo que eleva el perfil del cine burkinés a nivel internacional. El apoyo estatal va mucho más allá de lo simbólico. A través del Fondo de Desarrollo Cultural y Turístico, el gobierno financia proyectos de cine, televisión y animación. Así, las historias de Burkina Faso alcanzan mayor calidad y llegan más lejos. Esta inversión directa fortalece tanto el talento local como la memoria colectiva. Un caso reciente es el documental Sombras de la Sabana, que recibió apoyo del fondo y fue seleccionado en festivales de todo el continente africano, mostrando la vida cotidiana de las comunidades rurales desde una mirada íntima y orgullosa. La ley también protege el patrimonio fílmico nacional. Archivos, películas históricas y producciones contemporáneas pasan a formar parte de un legado que se preserva para las generaciones futuras. Pero la protección va más allá. Por primera vez, plataformas digitales como YouTube y Netflix deben cumplir la regulación estatal, garantizando que la distribución y monetización de contenidos beneficien a los intereses nacionales y alimenten el desarrollo cultural. Esto evita que los ingresos generados por las visualizaciones de películas burkinesas terminen en manos de grandes corporaciones extranjeras, asegurando que el dinero regrese a quienes crean y producen las obras. El cambio más profundo, quizás, está en la animación. Durante décadas, la infancia burkinesa creció viendo referentes extranjeros, ajenos a su realidad. Ahora, la ley impulsa la creación de animación local como prioridad. Por fin, los niños pueden verse reflejados en héroes, paisajes y valores propios. Así, la infancia siembra una imagen de sí misma, libre de miradas ajenas. Imagina a un niño de Bobo Dioulasso viendo una serie animada donde el protagonista utiliza proverbios locales para resolver conflictos, o donde los paisajes no son castillos europeos, sino las colinas y campos de mijo de su entorno. Pero el riesgo es enorme. Si Burkina Faso no logra consolidar su soberanía narrativa, su futuro cultural quedará en manos de otros.
su memoria colectiva podría diluirse bajo el peso de estereotipos impuestos desde fuera. La historia de los pueblos originarios de América del Norte es un ejemplo elocuente de lo que ocurre cuando el control de la narrativa se pierde. Durante décadas, Hollywood impuso la imagen del indio salvaje, relegando a comunidades enteras al olvido y la caricatura. Solo cuando cineastas nativos recuperaron la cámara, comenzaron a sanar las heridas y a reconstruir la memoria colectiva. Sin embargo, la revolución no es solo legal ni institucional, es social y comunitaria. La verdadera transformación ocurre cuando cada persona se reconoce en las historias que consume. Esa es la apuesta: ganar orgullo, influencia y futuro, o perderlos para siempre. Pero, ¿cómo se vive este cambio en las calles y en los corazones de la gente? ¿Qué sucede cuando un país empieza a verse y escucharse a sí mismo tras décadas de silencio impuesto? En Burkina Faso, el cine trasciende la simple pantalla. Es aula, refugio y semilla de futuro. Aquí la cultura se descentraliza y florece fuera de las grandes ciudades, llegando a pueblos donde antes solo el viento contaba historias bajo la luz del crepúsculo. Un ejemplo es la iniciativa Cine Itinerante, que recorre aldeas remotas proyectando películas al aire libre, generando debates y despertando vocaciones artísticas entre niños y adultos. Festivales como RCA Cupelá han derribado la barrera que hacía de la cultura un privilegio exclusivo de las élites urbanas, democratizando el acceso y despertando la pasión por el séptimo arte en cada aldea. Ahora, donde antes solo había silencio, emergen nuevas voces y sueños. En la última edición del festival, una adolescente de la comunidad Mosi presentó un cortometraje sobre la vida de las niñas pastoras, recibiendo ovaciones y abriendo una conversación sobre igualdad de género en su región. Los talleres no distinguen entre adultos y niños, ni entre expertos y campesinos. En Burkina, todos pueden tomar una cámara y un micrófono, aprender a narrar su vida y transformar sus vivencias en cortometrajes sinceros. Así, el cine se convierte en un idioma común y en una herramienta de igualdad. Un agricultor que jamás había salido de su provincia puede ahora documentar la siembra del sorgo, mostrando al mundo la sabiduría de su comunidad. Escuelas como ISIS SE e Imagine no solo entrenan técnicos, cultivan mentes capaces de imaginar y construir un país distinto desde el lente. Se aprende a contar historias, sí, pero también a comprender el poder del relato propio y el valor del autoconocimiento colectivo. Estas escuelas organizan intercambios con instituciones de Senegal y Marruecos, permitiendo que los jóvenes burkineses compartan experiencias y aprendan nuevas técnicas, ampliando así su visión y su confianza. De estas aulas han salido jóvenes que hoy lideran proyectos innovadores, capaces de mirar a Occidente de igual a igual. No solo se filman escenas, se reescribe el destino, encendiendo la chispa de la transformación social. Un graduado reciente, por ejemplo, desarrolló una serie documental sobre la migración interna, desafiando los mitos y mostrando la riqueza y diversidad de los pueblos burkineses. Iniciativas como Trade d'Union llegan más allá de la capital, conectando a jóvenes de todos los rincones y tejiendo una red nacional de creadores. Esta dinámica empodera a miles de adolescentes, acercando la cultura a quienes antes la veían como un sueño lejano y ajeno. Ahora, un chico de la región de Sahel puede colaborar con una chica de la región de Cascadas para producir una animación sobre leyendas ancestrales, renovando el tejido social y la autoestima colectiva. Pero el cine en Burkina es mucho más que técnica o entretenimiento. En medio de crisis, desplazamientos y pérdida, la pantalla se convierte en terapia y memoria compartida. Las proyecciones comunitarias abren espacios de sanación, donde el pasado se resignifica y las heridas encuentran consuelo colectivo. En uno de estos espacios, mujeres desplazadas a causa de la violencia pudieron narrar sus historias, transformando el dolor en relatos de esperanza y unidad. Al producir sus propios filmes, Burkina Faso desafía los clichés occidentales que la presentan como víctima silenciosa. Las películas aquí nacen de la realidad local.
la espiritualidad, la lucha diaria y, sobre todo, la esperanza. La imagen del país ya no se dicta desde afuera, sino que la teje su propia gente, fotograma a fotograma. Un ejemplo es la película El tambor del sol, que narra la resistencia de una aldea frente a la sequía, mostrando soluciones locales y celebrando la sabiduría ancestral. Ignorar la importancia de descentralizar y formar narradores sería perpetuar la exclusión y silenciar a la gran mayoría. Sin acceso a estas herramientas, la juventud quedaría atrapada en relatos ajenos, perdiendo la oportunidad de escribir su propio destino. En Sudáfrica, tras el fin del apartheid, fue el cine comunitario el que permitió a barrios marginados expresar su verdad y sanar colectivamente las heridas del pasado. Burkina Faso demuestra que contar la propia historia es un acto de poder y resistencia. El futuro de la nación depende de quién sostiene la cámara y de quién escucha esas voces. ¿Es el cine nacional un acto de libertad o una herramienta de control? Esta cuestión cobra fuerza en Burkina Faso, donde la revolución cultural impulsada por Ibrahim Traoré ha generado controversia internacional. Medios y ONG occidentales critican el nuevo cine burkinés, acusándolo de propaganda y sugiriendo que el país debería priorizar otras urgencias antes que la pantalla grande. Sin embargo, estas voces suelen pasar por alto una realidad incómoda. África lleva siglos siendo narrada desde afuera, bajo la sombra del colonialismo informativo. ¿Quién define qué relato es legítimo y cuál es manipulación? Negar a Burkina Faso el derecho a contar su propia historia perpetúa visiones impuestas y le arrebata la posibilidad de construir su propia autoimagen. Es importante recordar que, en Vietnam, durante la guerra, los documentales nacionales se convirtieron en herramientas de resistencia y conciencia colectiva, mientras la prensa extranjera imponía su propia versión de los hechos. El cine burkinés no es un altavoz único del Estado. Es un tejido de voces diversas, donde caben la autocrítica, la pluralidad y el enfrentamiento a los problemas propios. Pensar que todo discurso local es propaganda es una trampa. La verdadera manipulación es negar a los africanos la oportunidad de escribir sus historias en la pantalla grande. Por ejemplo, la película La mirada de agua aborda temas como la corrupción y la desigualdad, generando debate social y mostrando que el cine nacional puede ser crítico y transformador. Contar la historia propia no es censura, sino reparación. Es un intento de sanar heridas históricas y recuperar dignidad. La memoria nacional es un terreno en disputa. Quien no la protege termina aceptando la versión de los vencedores. La revolución cultural de Burkina Faso no inventa una realidad. Busca equilibrar siglos de distorsión y silencio impuesto. Así como en Ruanda, donde el cine ayudó a reconstruir la memoria tras el genocidio, Burkina Faso apuesta a la pantalla para sanar, unir y educar. Aceptar sin cuestionar las narrativas externas implica mucho más que ceder una opinión. Supone renunciar a la autonomía cultural y mantener una dependencia simbólica que impide reconocerse completo y digno. El cine nacional es un acto de ciudadanía activa. Cada historia es una afirmación de identidad y un paso hacia la emancipación colectiva. En última instancia, el verdadero riesgo no es crear nuevas películas, sino dejar que otros decidan cómo debe recordarse y comprenderse el pasado y presente de Burkina Faso. Cada vez que un burkinés enciende la cámara, desafía siglos de olvido y toma el poder de imaginar su futuro. Es un acto de valentía comparable a los primeros periódicos indígenas de México, que en el siglo XIX luchaban por romper el monopolio de la palabra escrita en manos de la élite colonial. Pero, ¿qué sucede cuando la narrativa se convierte en un terreno de lucha interna? Las cámaras no solo apuntan hacia afuera, también iluminan las fracturas y desafíos dentro del propio país. En los últimos años, cineastas burkineses han abordado temas como la discriminación de minorías étnicas, la problemática de género y el impacto de la migración. Las películas Voces de Arena y Hijas del Río son ejemplos de cómo la pantalla abre espacios para la autocrítica y el diálogo nacional. La revolución más profunda no se filma solo en Burkina Faso.
puede encenderse en cualquier lugar donde una voz decida contarse a sí misma, sin intermediarios. Imagina una comunidad en Guatemala, usando su idioma originario y su cámara para documentar las tradiciones del maíz. O un barrio popular de Brasil, que narra sus luchas diarias a través de una webserie. Burkina Faso nos enseña hoy que el cambio real rara vez ocurre en los campos de batalla o en las cúpulas económicas. Sucede en el instante en que una comunidad, una familia o incluso una sola persona toma el control de su relato, lo reclama y lo comparte desde su verdad más íntima. En Sudáfrica, tras la caída del apartheid, fue la televisión comunitaria la que permitió a los jóvenes negros reconstruir su autoestima y proponer nuevos modelos de convivencia. Durante más de medio siglo, el mundo aceptó relatos externos, imágenes de África asociadas a carencias, dependencias o conflictos, siempre contadas desde fuera. Pero bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, Burkina Faso demuestra que narrar la propia experiencia es un derecho fundamental y un deber revolucionario, así como lo entendió el pueblo palestino al crear su cine resistente, o las mujeres afganas al romper el silencio con documentales sobre su vida cotidiana. No subestimes el poder de la narrativa. Ignorarla es ceder tu identidad, aceptar que otros definan tu imagen y, peor aún, resignarte a ser un personaje secundario en tu propia vida. Cuando decides apropiarte de tu historia, te conviertes en protagonista. Tomas las riendas de tu memoria, tus sueños y tu futuro. Recuerda cómo en la década de los 80, los pueblos indígenas de Ecuador usaron la radio comunitaria para reconstruir su lengua y fortalecer su identidad. Esta revolución silenciosa, impulsada por cineastas, comunicadores y ciudadanos, confirma que el cine puede ser tan poderoso como cualquier ejército o acuerdo internacional. Cada cortometraje, documental o animación local es un acto de resistencia, una declaración de dignidad y una semilla para la soberanía cultural. Siguiendo el ejemplo de Burkina Faso, países como Senegal y Benín están promoviendo leyes similares para proteger sus industrias audiovisuales, reconociendo que el relato propio es un recurso estratégico. El ejemplo de Burkina Faso va más allá de cambiar leyes o crear festivales. Se trata de sembrar orgullo, fortalecer la identidad colectiva y construir un legado capaz de inspirar a las próximas generaciones. Imagina a un niño que, dentro de 20 años, vea en la pantalla a un héroe que habla su lengua materna y resuelve problemas con sabiduría local. Ese niño crecerá con la certeza de que su historia importa y merece ser contada. La invitación es contundente. Reconoce el valor de tu propio relato. Desafía los discursos que otros han escrito sobre ti y encuentra en tu voz la herramienta más poderosa para transformar tu vida y tu entorno. Si eres profesor, incentiva a tus alumnos a documentar sus tradiciones. Si eres líder comunitario, organiza un cineclub. Si eres joven, usa tu móvil para grabar las historias de tu barrio. Cada paso suma en la construcción de una memoria auténtica. Recuerda, la revolución narrativa puede nacer en cualquier sitio. En una plaza, en una escuela, en un pueblo pequeño o frente a una cámara casera. Lo crucial es decidir quién cuenta tu historia y con qué propósito. La tecnología está de tu lado. Hoy, grabar un corto y compartirlo con el mundo es más fácil que nunca. Lo importante es la intención y la autenticidad. Así como Burkina Faso se atrevió a mirarse con ojos propios, tú también puedes iniciar tu revolución. Porque en el siglo XXI, la batalla decisiva se libra en el terreno de la memoria y la representación. La pregunta no es solo si puedes cambiar tu destino contando tus historias, sino cuándo te atreverás a hacerlo. La pantalla es tu